Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes un video un poco diferente. Nosotros acabamos de adquirir este lote. Es un lote de billetes de la cuarta edición de la familia AA. Realmente lo que vamos a hacer nosotros en esta ocasión es, en primer lugar, separar los billetes, separarlos. Realmente van muchos billetes de 10 pesos de Hidalgo, vean ustedes. Son pocos de 1000 pesos, de 500 pesos. Este lote, pues realmente la persona que nos lo está vendiendo, pues nos comentó que era un ahorro familiar que hacían y finalmente nunca los gastaron. Estuvieron guardados y actualmente los están vendiendo. Son cerca de unos 130 billetes, no los hemos contado todos en este lote. Y lo que nosotros vamos a hacer es separarlos y ver lo que es la condición en que está cada uno de estos billetes, clasificarlos en billetes que circularon poco o billetes que están en buen grado de conservación. Recuerden ustedes que hay diferentes siglas, que hay, por ejemplo, las siglas UC, que es billetes sin circular, que en este caso no es porque están circulados. Está la otra clasificación que es la AU, que es ligeramente circulados o pocamente circulados, o muchas veces casi sin circular se le denomina. Está la clasificación XF, que es extremadamente fino y está en un muy buen grado de conservación. En este caso vamos también a la otra clasificación que es Very Fine. Very Fine, que generalmente yo considero, antes analizar cada uno de los billetes, creo que la mayoría está en Very Fine, que son billetes que están sucios. Esa es una de las características. Algunos están manchados. También es otra de las características. Pueden tener ligeramente dobleces, pero muy ligeros dobleces, tanto horizontales como verticales. Aquí podemos ver que la mayoría va a tener billetes de doblados eh, verticalmente, ligeramente. Muchos de estos billetes ya se puede observar que únicamente tienen el doblez de lo que es la cartera, están ligeramente doblados. Ningún billete en esta clasificación, ningún billete está rasgado, ningún billete le falta un pedazo. Esa es la clasificación. Nosotros, así, a una vista muy rápida, es la clasificación que la mayoría de estos billetes van a tener, pero obviamente tenemos que clasificarlos. Los billetes de 5 de Josefa o la corregidora, aquí sí vemos que hay billetes en menor condición. Aquí posiblemente vamos a encontrar que están billetes, alguno puede estar roto. Veamos, por ejemplo, este tiene muchos dobleces, está bastante sucio este billete. Entonces, vamos a clasificar, yo creo que este es un fine o very good. Vamos a clasificarlos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos esto? Lo vamos a clasificar y aparte vamos a asignarles un precio. Recuerden ustedes que los billetes se venden de acuerdo a la condición en que se van a encontrar. Entonces, precisamente por eso los tenemos que clasificar y posteriormente asignarles un precio. Por ejemplo, en los billetes de 1000 pesos tenemos que clasificar qué es lo que es tintero. En el billete de 1000 pesos de, hay dos variantes. Una que es con tintero y hay una que creo que aquí no viene ninguno, que es con marca de agua. Entonces aquí ya está ligeramente, ya se clasificaron estos tres billetes. Entonces es lo que se hace cuando nosotros compramos un lote. Tenemos que clasificarlos de acuerdo a la variante que puede ser, de acuerdo
la condición en que estén, y también vamos a buscar algún folio, perdón, un folio, algún número, algún número de serie que sea interesante, que sea un radar, un Capicúa, vamos a ver algún otro radar, alguna escalera. Vamos a verificar esto. Si en este lote encontramos algún billete, pues que tenga un número de serie, pues interesante, un número de serie que se pueda comercializar, un número de serie de esos que los coleccionistas buscamos. Vamos a evaluar también eso. Y ya en base a eso, pues vamos a sacar todos los billetes a venta. Vamos a tratar de que también los que estén doblados, vamos a tratar de que no se note mucho el doblez o de corregir este doblez. ¿Para qué? Para su venta. Recuerden ustedes que entre mejor condición esté en un billete, pues su valor económico, su valor coleccionable va a ser mayor. También muchas veces se seleccionan las fechas, que en este caso, en esta serie, las fechas, pues, hasta donde yo sé, no son muy importantes. Es decir, no son fechas antiguas o muy antiguas que sean buscadas por los coleccionistas. Pero sí, vamos a separarlos, vamos a investigar, en nuestra documentación, vamos a investigar las variantes que pueden haber de estos billetes. En ese caso, sí, muchas de las variantes pueden ser un poco más escasas, pueden ser más codiciadas por los coleccionistas. Aquí, por ejemplo, este billete es de 1977, no es un billete muy viejo, vamos. 77, 77, 75, 75. Entonces, lo que vamos a hacer con estos billetes. Realmente uno de los billetes que actualmente se cotiza un poco más es este de la corregidora. Ligeramente, pues hay veces que se escasea. Recuerden ustedes que muchas veces los billetes se escasean hasta no aparecer que alguien, como en este caso que nos vino a vender este lote. Entonces cuando aparece y entonces, vamos, el precio puede fluctuar, puede variar, puede bajar dependiendo de la cantidad de billetes que traen. Aquí vemos que pues son bastantes billetes de esto. Entonces es cuando los billetes se escasean o suben su valor porque casi no hay en circulación. En este caso pues van a circular porque son los que nos están trayendo a nosotros. Un buen lote que nos llegó. Obviamente, que más quisiéramos que todos hubieran llegado sin circular, que hubieran llegado prácticamente nuevos, pero pues no es así. Pero aún así, pues tienen un valor numismático y un valor comercial, que es el que vamos a ir determinando, analizando cada uno de estos billetes. Bueno, es lo que quería comentar con todos ustedes, y así es como nosotros tenemos billetes y los comercializamos.